Paulo Coelho es un escritor amado por sus lectores, odiado por la crítica y denostado por sus colegas. De hecho, en una feria con la literatura brasileña como invitada, el resto de escritores brasileños pidieron que no lo invitaran. Y con todo esto sus méritos impresionan. Pese a la animadversión del resto de escritores brasileños y el pésimo concepto que tiene de la crítica, ha sido traducido a 56 idiomas, publicado en 150 países y con entre 54 o 100 millones de libros vendidos según la fuente consultada. Además de llegar a ser nombrado académico de la Academia Brasileña de las Letras. Así que la pregunta es obvia. ¿Cómo lo ha hecho para convertirse en un escritor tan popular y vender tantos libros? ¿Cuáles han sido las claves de su éxito? Él afirma que el universo ha conspirado a su favor, pero tal vez, y solo tal vez, esa respuesta sea únicamente parte del truco de magia. Como el mago que saca un conejo de la chistera, tal vez Coelho, sea como un buen ilusionista que esconde sus estrategias detrás de un juego de palabras. Analicémoslo. ¿Cómo lo ha hecho Paulo Coelho para vender tantísimos libros? Eso es lo que nos gustaría saber a todos. De hecho, también es la pregunta del millón que le han hecho al propio autor y él ha llegado a responder en un artículo. Lo primero que hacía era desmentir la idea que tienen muchos de que esto es marketing. Él dice que no. Dice que no porque para cuando se hizo su primer anuncio, había ya vendido 250.000 copias de sus libros. Él dice que han habido unos factores que han hecho que el universo conspire a su favor. El primero dice que es estar absolutamente convencido de su sueño. Tan convencido estaba que dejó sus trabajos que tenía en el momento de escribir su primer libro como guionista, como periodista y como escritor de canciones para dedicarse íntegramente a la escritura. Además, dice que encontró unos aliados en los lectores, que leyeron sus libros antes de que la crítica empezara a hacer artículos contrarios a él. Y finalmente encontrar una manera propia de explicarse, de narrar. Explicar cosas, ideas muy antiguas con un lenguaje moderno y sencillo. Bueno, esto es lo que dice el propio autor, pero decir que Paulo Coelho ha conseguido lo que ha conseguido porque el universo ha conspirado a su favor es muy similar a cuando Napoleón Bonaparte decía que Dios está con quien tiene más cañones, porque en realidad solo con estas tres ideas ya encierran una estrategia muy bien pensada por parte del propio autor. Vamos a hablar de lo primero que ha dicho el autor, de que no es marketing, y lo vamos a desmentir. Absolutamente es marketing. Sin embargo, antes de explicar por qué es marketing, me gustaría hacer una pequeña apreciación, porque muchas veces hay una confusión, y es que confundimos marketing con publicidad, y nos creemos que son sinónimos, y no lo son. Marketing es la capacidad de hacer que tus productos se vendan. Me he explicado de una manera muy sencilla. Para hacer esto, para conseguirlo, se trabaja con lo que es el mix de marketing, que ahora está saliendo a mi lado. Dentro de este mix tenemos 4 grandes variables: el precio, el producto, la publicidad y la distribución. También se las conoce como las 4 P's por sus siglas en inglés. Bien, pues vamos a ver que Paulo Coelho incidió de manera muy inteligente sobre 2 de estas variables, el producto y la publicidad. También vamos a explicar 2 conceptos que luego serán necesarios cuando avance el vídeo. Y es que dentro del marketing podemos encontrar el above the line y el below the line. ¿Qué quiere decir estas 2 palabras o estas 2 frases en inglés? Bueno, diferencian 2 técnicas de comunicación dentro de ese mix que acabamos de ver. Una se centraría en todo lo que son acciones promocionales, descuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Más encajadas o más pensadas para una venta directa. Y luego estaría la publicidad, simplemente los anuncios, ya sea en radio, prensa, etcétera. Para analizar con profundidad cómo Paulo Coelho consiguió ser tan sumamente famoso y conocido, vamos a ver la primera de las variables de este mix que acabamos de ver. Vamos a hablar del producto, vamos a hablar
de sus libros. El éxito de Paulo Coelho como escritor se debe principalmente a dos de sus libros: El peregrino de Compostela o Diario de un mago y El alquimista, publicados respectivamente en 1987 y 1988. En sí, se trata de dos libros de temática diferente, pero que comparten rasgos comunes en la estructura del libro. El peregrino de Compostela narra las aventuras del propio autor recorriendo el Camino de Santiago, mientras que El alquimista es un libro simbólico y se trata de una parábola de la vida. Sin embargo, Héctor Abad Faelicione analizó los libros de Coelho y encontró 4 puntos que a su juicio hacen que estos libros sean tan atrayentes, incluso adictivos. El primero de estos puntos es el hecho de que presentan cosas cotidianas y normales como algo fascinante y fuera de lo normal. Por citar un ejemplo, veamos una frase sacada de uno de sus libros. Era un día caluroso y el vino, por uno de esos misterios insondables, conseguía refrescar un poco su cuerpo. Si en lugar de esta frase, que dicho así parece algo extraordinario, hubiera puesto que tenía calor y bebió vino para refrescarse, no tendría el mismo efecto en el lector. Este sería el primer punto. En línea con esto también sabe explotar muy bien el universo humano. Y es que muchas personas sienten fascinación por lo sobrenatural y la adivinación. Coelho explota la credulidad del ser humano igual que lo hacían los oráculos en el mundo antiguo. En muchos casos lo que pone en sus libros son cosas que los lectores quieren creer. Así, para alguien que esté pasando por un mal momento, la frase de que si quiere algo el universo conspirará para que lo consiga, le puede resultar muy atrayente, ya que le viene a decir que, de alguna manera mágica, se solucionarán sus problemas de manera fácil. Hace algo que al ser humano le gusta, y es que le quiten la responsabilidad de encima, al tiempo que crea una espiritualidad sin compromiso. Todo esto aderezado con muchas frases motivacionales del tipo «solo hay una cosa que convierte un sueño en imposible, el miedo a fracasar». Este tipo de frase juega con la ambigüedad, ya que, al igual que la frase de que el universo conspira a tu favor, son lo suficientemente ambiguas como para que cada uno crea lo que quiera creer. El tercer factor tiene que ver con la estructura, y es que los libros de Coelho siguen la forma canónica de los cuentos tradicionales de Propp. Este autor descubrió que todos los cuentos infantiles tradicionales tenían una estructura primitiva y elementos formales repetitivos, y los libros de Coelho siguen esta estructura y utilizan estos elementos. Y finalmente, repetir, repetir y repetir. Cuando un sistema funciona hay que repetirlo una y otra vez. En los primeros libros de Coelho se repite paso a paso las estructuras narrativas de Propp. Bueno, ante todo decir una cosa, y es una de las primeras lecciones que te dan cuando estudias marketing. Jamás, nunca, jamás nos compran productos. Nadie compra productos. El cliente, el lector, compra soluciones. Y los libros de Coelho, aunque puedan ser soluciones mágicas, son soluciones al fin y al cabo. Con lo cual, esta es la primera lección que sacamos de sus libros. Le aportan una solución al lector. Además, conectan muy bien con su inconsciente, porque aunque esta solución pueda ser real o no, no voy a entrar a discutir este tema, esto es un vídeo de marketing, lo que sí hace es conectar con ideas que el lector ya tiene en su inconsciente. Y esto es otra ley del marketing, de manera muy breve, la ley de la mente, y es que la mejor publicidad es aquella que utiliza palabras que ya están posicionadas en la mente del lector. Y todo esto con un lenguaje que le hace parecer o le hace hacer que cosas muy cotidianas parezcan extraordinarias, sorprendentes, casi mágicas. Así que si juntamos todo esto vemos que son unos libros que aportan una solución, lo hacen con un lenguaje que hace de lo cotidiano extraordinario y además conectan muy bien con el inconsciente, con la mente del lector. Por lo tanto, este lector queda al final entusiasmado con estos libros y llega a recomendarlos. Y esto nos lleva a la segunda gran parte de este mix que hemos visto al principio, que es la comunicación. Porque si nosotros tenemos el libro
más atrayente, casi adictivo. Pero es que no lo saben ni en nuestra casa que tenemos este libro, pues no tenemos nada. Así que vamos a ver la segunda parte de este vídeo, y es cómo lo ha hecho Paulo Coelho para ser tan popular, para ser tan conocido, sobre todo desde el momento cero, desde el momento en que era un completo desconocido. Dentro vídeo. Paulo Coelho es un autor con vocación comercial desde el minuto cero. En sus inicios trabajaba con una editorial pequeña. Por su parte, afirmaba ser un mago con capacidad de hacer llover. Además de ser un poco showman, se dedicó a repartir folletos de sus libros por las colas de cines y teatros. Con esto trató de conseguir los primeros lectores para sus libros, aunque únicamente consiguió vender 900 ejemplares. La editorial dejó de un lado su libro y él empezó a buscar una editorial mayor. Una vez conseguida la nueva editorial, funda en 1993, junto a Mónica Atunes, con quien ya llevaba tiempo colaborando, la agencia literaria Sant Jordi. Su objetivo era vender los derechos de los libros de Coelho. Se puede decir que la estrategia resultó, ya que el mismo año 1993 la editorial HarperCollins lanza una edición de 50.000 copias del Alquimista en Estados Unidos. En paralelo, varias productoras se interesan por los derechos del Alquimista para llevarlo al cine, siendo la Warner Brothers la que finalmente los adquiere. Aprovechando todo el éxito del Alquimista en Estados Unidos, Mónica Atunes le ofrece la novela a diferentes editoriales internacionales, siendo la noruega Ex Libris la primera en adquirirlos. Todo y el éxito que fue cosechando a lo largo de los 90 del siglo pasado, Paulo Coelho no se durmió en los laureles y siguió siempre muy pendiente de las ventas de sus libros. Con la aparición de Internet y sobre todo de las redes sociales, Paulo Coelho se subió al carro inmediatamente, siendo un entusiasta de estas. De hecho, es de los escritores con más seguidores en las diferentes redes sociales. Resta decir que las redes sociales, añadido a la tendencia motivacional que hay en ellas, genera una sinergia muy favorable a la difusión de los libros e ideas de Paulo Coelho. Bueno, ¿qué hemos visto en este vídeo? Bueno, hemos visto que hay que cuidar mucho la comunicación y la parte comercial. Paulo Coelho lo primero que hizo fue diseñar una estrategia para conseguir sus primeros 1000 lectores, aunque se quedaran en 900. Pero estos lectores son los más difíciles de ganar, y muchas veces los autores olvidan este paso. Hacen libros y empiezan a crear estrategias de comunicación, por decirlo así, masivas. No, lo primero que hay que hacer es, la pregunta que hay que hacerse siempre: ¿cómo voy a ganar mis primeros 1000 lectores? La segunda parte que aprendemos de Coelho: hay que unir nuestros libros a poder ser a una tendencia que haya en la sociedad o en el mercado. Paulo Coelho, por decirlo así, encajó muy bien con toda la tendencia New Age que fue ganando fuerza a finales del siglo XX. Y también ha sabido encajar muy bien con toda esta tendencia motivacional tan en boga en las redes sociales. Y finalmente, nunca nos tenemos que acomodar. Paulo Coelho empezó repartiendo panfletos en las colas de cines y teatros en los 80, finales de los 80. En los 90 llegó a hacer anuncios en radio, prensa y televisión. Y ya en el siglo XX, con las redes sociales, se unió a ellas siendo un entusiasta de estos medios y uno de los autores con más seguidores a nivel mundial. Así que vemos que lo que nos ha enseñado Paulo Coelho es que siempre hay que cuidar la parte comercial y nunca nos tenemos que acomodar. Y ahora ya sí, vamos a ver las conclusiones finales del vídeo y qué podemos aprender los autores de Paulo Coelho. Y ahora llegamos a la parte final del vídeo. La pregunta del millón: ¿qué podemos aprender los escritores de Paulo Coelho? Pues vamos a ver 3 lecciones. La primera: hay que estudiar a los clásicos. Últimamente hay algunos autores, sobre todo autores aficionados o independientes, que piensan que un escritor no tiene que formarse. No tiene casi ni que tener buena ortografía, y esto es falso. Vemos que una parte muy importante del éxito de Paulo Coelho es haber interiorizado la estructura del cuento descubierta por Propp. Y ahora no voy a entrar en lo que dicen algunos autores de que en realidad no la ha estudiado y que la ha intuido. Si la ha intuido, Paulo Coelho es simplemente un genio, porque ha descubierto por intuición algo que a Propp le llevó tiempo de estudio. Sin embargo, no voy a entrar en este tema. El caso es que la ha utilizado.
Hay una serie de estructuras que, si vemos las grandes obras de la literatura o incluso las películas, se siguen. El camino del héroe, la estructura del cuento de Propp, etc. Se han de conocer y la tenemos que implementar en nuestros libros cuando los escribamos, porque recordemos que el libro es una de las variables del mix que hemos visto y es muy importante porque puede definir si triunfamos o no. La segunda gran lección es que una vez que tenemos un libro perfecto, tenemos que tener mucho cuidado y poner mucho esmero en la parte comercial. Hay un mito, ¿qué es eso? Un mito de que si un libro es bueno, el boca a oreja simplemente convertirá en un bestseller al autor. Y hemos visto que es falso. Es falso incluso con libros diseñados para provocar el boca a oreja entre los lectores. Vemos que Paulo Coelho no estaría donde está hoy en día si no le hubiera puesto tanto esmero y tanta estrategia a la parte comercial, desde el primer momento repartiendo panfletos en las colas de los cines hasta en los días más actuales utilizando las redes sociales. Siempre ha tenido una visión comercial muy fuerte y ha tenido incluso su propio comercial para vender los derechos de sus libros. Así que esto es la segunda gran lección. Lo que diferencia a un autor profesional del aficionado no es ni su calidad literaria, ni su lenguaje, ni su talento. La gran diferencia es que el profesional vive de sus libros y el aficionado no, dejando al margen de la ecuación la calidad literaria de los libros. Y sé que esto a muchos autores les puede escocer, pero es terriblemente cierto y si dijera otra cosa estaría mintiendo. Y finalmente, no olvidar nunca que la fuerza de un autor está en sus lectores. Un autor será más conocido, menos conocido, más libre, menos libre, dependiendo de cómo de grande sea su masa de lectores, por decirlo así, fieles. Vemos que Paulo Coelho los utilizó de manera muy inteligente para crear esta masa de seguidores, de lectores, antes de que la crítica empezara a hablar mal de él. ¿Qué necesitas para tener una masa de lectores como la de Paulo Coelho? Bueno, básicamente podemos decir que necesitas 3 cosas. La primera, tienes que tener un tema que sea el tema que vertebra todos tus libros, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo así muy rápido, si fueras Patrick O'Brian, pues tu tema sería la armada inglesa de las guerras napoleónicas. Eso sería el eje vertebrador de todos tus libros. Lo segundo que necesitas es una imagen de marca que te afiance como una autoridad en ese tema, de manera que al que le interesa el tema, pues lea tu contenido en redes sociales o lo que sea, y también al final acabe leyendo tus libros. Y por último necesitas un sitio donde encontrar esos lectores que se interesen por tu tema. Paulo Coelho lo hizo en las colas de cines y teatros. Hoy en día las redes sociales facilitan mucho esta labor que hizo Paulo Coelho, pero todo y con eso se han de utilizar de manera acertada. Obviamente esto es muy rápido, son casi unas pinceladas y podríamos estar hablando horas de este tema. De hecho, todo esto es un grandísimo resumen, casi una simplificación del primer bloque de un curso que tengo, que es el Brighter Community Manager, en el que se habla con mucha más extensión de todo esto. Tanto si te interesa el curso como si quieres aprender cómo poner en práctica estas lecciones en tus redes sociales y en tus libros, te voy a dejar abajo un pequeño enlace a un grupo de Telegram en el que te pondré unos ejercicios para que si has visto este vídeo sepas cómo pasar de la teoría a la acción. Y si quieres ir más allá, pues tendrás el enlace del curso del Brighter Community Manager con unos ejercicios más específicos para hacerlos después de haber visto las lecciones que amplían la información de cómo crear tu masa crítica de lectores. Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos la semana que viene, que hablaremos de un fenómeno bastante reciente y es el descubrimiento de que Carmen Mola, que todo el mundo pensaba que era una autora, no es una autora, sino son 3, y no es una mujer, sino son 3 hombres. Vamos a ver
¿Cómo ha sido esto posible y por qué estos tres autores se han escondido detrás de un seudónimo femenino? Así que muchas gracias y hasta la semana que viene.